Mi nombre es Rogerio, tengo 38 años, y hasta hace poco, pensaba que mi mayor enemigo era la rutina, la lucha diaria por construir un hogar. La noche en que mi suegro, Ernesto, empujó a mi esposa embarazada por las escaleras, descubrí que el verdadero monstruo no siempre se esconde en las sombras, a veces, se sienta a tu mesa y te sonríe. Ese día, en el pasillo estéril de un hospital, juré que su crueldad no quedaría impune. Lo que hice después no solo lo dejó en ridículo frente al mundo que tanto se esforzaba por impresionar, también le hizo probar el mismo veneno que nos quiso dar, desenterrando un secreto que conectaba su crimen con la tumba de mi propio padre. Si alguna vez alguien trató de destruir lo más valioso que tienes, si alguna vez sentiste que la justicia era un nudo en la garganta que necesitabas desatar, dale like a este video y suscríbete. Porque esta historia demuestra que la venganza, cuando se sirve con la verdad, golpea mucho más fuerte de lo que nadie espera. Para entender la magnitud de la caída, primero deben comprender la altura desde la que nos empujaron. Trabajaba sin descanso para construir un hogar sólido junto a mi esposa, Camila. Nuestro primer hijo venía en camino, y ese bebé era mi motor, la promesa de un futuro diferente, un futuro donde yo podría darle todo lo que a mí me faltó. Mi propio padre había muerto joven, consumido por el estrés y la tristeza de un negocio fallido que lo dejó en la ruina. Su recuerdo era una herida silenciosa en mi vida, y me juré a mí mismo que mi hijo nunca conocería esa clase de precariedad. Pero yo no sabía que el verdadero enemigo de mi familia vivía más cerca de lo que imaginaba. Mi suegro, Ernesto, era un hombre cuya sombra se proyectaba larga y fría sobre todos nosotros. Desde que conocí a Camila, supe que Ernesto nunca me había aceptado. A sus ojos, yo era una anomalía, un hombre de familia humilde que se había atrevido a enamorar a su princesa. Él era un empresario hecho a sí mismo, o eso decía la leyenda que él mismo había tejido. Una leyenda de éxito, poder y una generosidad pública que contrastaba brutalmente con la tiranía que ejercía en privado. Todo comenzó a desmoronarse un viernes por la noche. Habíamos ido a cenar a su casa, una de esas visitas obligadas que se sentían más como una inspección que como una reunión familiar. La tensión era palpable. Ernesto pasaba la noche lanzando pullas veladas sobre mi trabajo, mis ingresos, mi falta de ambición. Camila, atrapada entre el amor por mí y el miedo a su padre, intentaba mediar con sonrisas nerviosas. La discusión final estalló por algo que parecía trivial, el nombre de nuestro futuro hijo. Queríamos llamarlo como mi padre, Daniel. ¿Daniel?, dijo Ernesto con una mueca de desprecio. ¿Cómo tu padre, el fracasado? Ni hablar. Mi nieto llevará un nombre con peso, un nombre de ganador. Papá, por favor, intervino Camila, su voz temblorosa. Es nuestra decisión. Y a Rogerio le hace ilusión. Tu ilusión no importa cuando se trata del legado de esta familia, rugió Ernesto. Y tú, me señaló con el dedo, deja de meterle ideas estúpidas en la cabeza. Esto te pasa por desobedecerme, Camila. Por elegir a este mediocre. Después de la cena, mientras su madre nos despedía en la puerta, Camila subió las escaleras para recoger un abrigo que había olvidado. Yo estaba en la sala, con un nudo de rabia en el estómago, cuando escuchamos un grito desgarrador y un estruendo seco y horrible. Corrí hacia las escaleras. Y lo vi. La imagen se grabó en mi mente a fuego lento. Camila, mi Camila, estaba en el suelo al pie de la escalera, con el rostro desencajado de dolor, sus manos protegiendo instintivamente su vientre de 7 meses. Y arriba, en lo alto, estaba Ernesto. Su rostro no mostraba pánico, ni sorpresa. Mostraba una mueca helada, una mezcla de desprecio y una extraña y retorcida satisfacción. Lo escuché decir en voz baja, pero con una claridad que me atravesó el alma, esto te pasa por desobedecerme. Mi corazón se paralizó. Por un segundo, el mundo se detuvo. Luego, la sangre me hirvió en las venas. Pero lo primero era mi esposa, mi hijo. La levanté en brazos, ignorando los gritos de su madre, y la llevamos de urgencia al hospital. Pasamos horas interminables en la sala de espera, un purgatorio de paredes blancas y olor a desinfectante. Finalmente, un médico salió, su rostro serio. El bebé está fuera de peligro, por ahora. Y la señora también. Pero deben tener mucho cuidado. Un golpe así, en su estado, pudo haber sido fatal.
Ha sido un milagro. Camila lloraba en silencio en la camilla, mientras yo apretaba los puños con tanta fuerza que sentía mis uñas clavándose en la piel. Quise volver a esa casa y matar a Ernesto. Quise gritar, quise romper algo. Pero me contuve. La rabia descontrolada solo me pondría a su mismo nivel. Y él no merecía eso. Merecía algo peor. Ahí, en ese hospital frío y silencioso, mientras sostenía la mano de mi esposa, decidí algo: mi venganza no sería un acto de furia. Sería inteligente, sería metódica, sería devastadora. Y, sobre todo, sería pública. Ernesto pagaría por cada lágrima de Camila, por cada segundo de terror que nos había hecho pasar. Empecé a observarlo, no como un yerno, sino como un depredador que estudia a su presa. Ernesto era una figura respetada en el barrio, un hombre de negocios exitoso, miembro de clubes sociales, con fama de generoso donante en eventos de caridad. Siempre sonriendo en las reuniones, siempre con una palabra amable para los poderosos. Pero detrás de esa fachada, había un déspota. Manipulaba a su esposa hasta anularla, hablaba con un desprecio absoluto de su propia familia a sus espaldas, y despreciaba a cualquiera que no se arrodillara ante su poder. Un día, investigando en registros públicos para un proyecto, mi curiosidad me llevó a buscar el nombre de su empresa. Y tiré del primer hilo. Descubrí irregularidades, pequeñas al principio, pero que apuntaban a un patrón. Su imperio no era tan limpio como aparentaba. Había indicios de evasión de impuestos, contratos con sobreprecios y rumores de sobornos encubiertos. Tenía enemigos, sí. Pero nadie, nunca, se había atrevido a enfrentarlo. Ese sería mi campo de batalla. Guardé cada documento, cada recibo sospechoso que encontré en los registros públicos. Ernesto, en su arrogancia, confiaba tanto en su imagen que dejaba rastros por todas partes. Luego, hice algo que requirió toda mi paciencia. Comencé a contactar a algunos de sus socios, a empleados despedidos. Muchos tenían miedo de hablar. Pero poco a poco, encontré a los que estaban rotos, a los que él había estafado y dejado en la ruina. Me confesaron, en voz baja y con la condición del anonimato, cómo operaba. Cómo los había engañado, cómo les había robado sus ideas y su dinero. Con su ayuda, reuní un dossier tan sólido, tan lleno de pruebas irrefutables, que ni el juez más corrupto podría ignorarlo. Pero no bastaba con hundirlo legalmente. Eso sería una victoria silenciosa, anónima. Yo necesitaba destruir su activo más preciado, su reputación. Tenía que hacerlo en el mismo terreno donde él se sentía un rey, en público. Un mes después, Ernesto organizó una gran fiesta en su casa para celebrar un importante contrato que acababa de ganar. Invitó a políticos locales, a empresarios influyentes, a los vecinos más respetados. Era su manera de exhibir su poder, de reafirmar su estatus. Camila, aún recuperándose física y emocionalmente, no quería ir. Pero yo le susurré al oído: confía en mí, mi amor. Hoy todo cambia para siempre. La fiesta estaba en su punto álgido. La música sonaba, el champán corría, y Ernesto se movía entre los invitados como un pavo real. En un momento, pidió silencio para un brindis. Y cuando terminó su discurso lleno de autoelogios, pedí la palabra. Con una voz firme que resonó en el jardín, dije: antes de brindar, yo también quiero contarles una historia. La historia de quién es realmente el hombre al que todos admiran esta noche. Saqué un pequeño proyector portátil que había llevado y conecté mi computadora. En la pared blanca de la casa, comenzaron a aparecer los documentos. Las facturas falsas. Los contratos con sobreprecios. Los registros de transferencias a paraísos fiscales. Y luego, las grabaciones de voz que había conseguido con la ayuda de un socio traicionado, donde Ernesto se jactaba de cómo había engañado al ayuntamiento. La sala se llenó de murmullos. Vi a algunos invitados mirar a Ernesto, horrorizados. Él se levantó, rojo de furia. Esto es una calumnia, una mentira, estás loco. Pero entonces, ocurrió algo que yo no había planeado. Uno de sus antiguos socios, un hombre mayor al que Ernesto había dejado en la bancarrota, y a quien yo había invitado personalmente a la fiesta, se levantó entre la multitud. No mientas más, Ernesto. Gritó con una voz rota por el dolor. Aquí está mi firma en ese contrato.
Aquí está mi dinero, mi empresa, mi ruina. Todo por tu culpa. El salón explotó en voces. La imagen de gran hombre de Ernesto se desmoronó en segundos. Pero mi venganza, la verdadera y devastadora revuelta, aún no había llegado. Pero la corrupción de Ernesto no es solo una historia de dinero, dije, mi voz ahora más baja, más personal. Es una historia de nombres y apellidos. Proyecté un último documento en la pantalla. Era un viejo registro de propiedad de un pequeño taller de carpintería, de hacía más de 40 años. Y al lado, una foto en blanco y negro de dos hombres jóvenes, sonriendo. Uno era un joven Ernesto. El otro, era mi padre. Hace 40 años, un joven y ambicioso Ernesto necesitaba un préstamo para su primer gran proyecto. Pero ningún banco confiaba en él. El único que lo hizo fue su socio, un carpintero honesto y trabajador, un hombre que puso su pequeño taller como garantía, creyendo en la palabra de su amigo. La cámara imaginaria de mi mente se centró en el rostro de Camila, que me miraba sin entender. Ernesto consiguió el proyecto. Pero en lugar de pagar el préstamo, usó una artimaña legal para declararse en bancarrota. El banco ejecutó la garantía. Y el carpintero lo perdió todo. Su taller, su casa, sus ahorros. Tuvo que empezar de cero, trabajando de sol a sol para alimentar a su familia. El primer ladrillo del imperio de Ernesto, damas y caballeros, se construyó sobre las ruinas de la vida de ese hombre. Hice una pausa, dejando que la historia calara. Ese carpintero, ese hombre al que Ernesto destruyó y borró de su historia, era mi padre, Daniel. Y la razón por la que Ernesto siempre me ha odiado, la razón por la que me llamó mediocre y fracasado, es porque cada vez que me miraba, se veía a sí mismo. Veía el recordatorio viviente de su primera y más sucia traición. Lo entendí todo en ese momento. Su odio no era por mi clase social. Era culpa. Era el miedo a que yo, el hijo de su víctima, algún día descubriera la verdad. Y el empujón a Camila no fue solo un acto de ira. Fue un intento desesperado por romper el último lazo que lo conectaba a ese pasado, por evitar que su nieto llevara el nombre del linaje que él había intentado aniquilar. Camila, sentada a mi lado, tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de una comprensión devastadora. Ernesto, en cambio, estaba desencajado. Tartamudeaba, trataba de negar, de gritar. Pero ya era tarde. Su esposa lo abofeteó frente a todos. Sus invitados comenzaron a marcharse en silencio, con miradas de desprecio. Y yo, mirándolo directamente a los ojos, le dije en voz baja, para que solo él me escuchara, así se siente caer, Ernesto. Y esta vez, la memoria de mi padre se asegurará de que nadie te levante. Días después, las pruebas que entregué a las autoridades hicieron efecto. Sus negocios fueron intervenidos. Sus cuentas, bloqueadas. En el barrio, su nombre pasó de ser un símbolo de respeto a un sinónimo de vergüenza y traición. Y yo solo sonreía cada vez que lo veía caminar cabizbajo, derrotado, sin el poder que un día usó para intentar destruir lo más valioso de mi vida, mi futuro, mi hijo. Ese día aprendí que la verdadera justicia no siempre llega en un tribunal. A veces llega cuando la verdad, como una semilla enterrada durante mucho tiempo, finalmente encuentra una grieta para salir a la luz y desnuda al tirano frente a todos. Mi suegro quiso arrancarme a mi hijo antes de que naciera, y terminó perdiendo lo único que realmente le importaba, la máscara de respetabilidad que había tardado toda una vida en construir sobre la tumba de la dignidad de mi padre. ¿Alguna vez alguien intentó aplastarte y pensó que su crimen quedaría impune? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias donde la venganza llega fría, precisa y absolutamente perfecta.